tenemos cuaderno y Biblia, por favor. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, damos gracias a Dios por un día tan especial como el día de hoy, ¿verdad? ¿Y por qué es un día tan especial? Como dice Mateo capítulo 28, es que el primer día de la semana. Y según Mateo 28, el primer día de la semana, ¿qué sucedió? ¿Qué evento extraordinario, majestuoso, maravilloso sucedió? Nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucitó y eso celebramos, festejamos con gozo en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Continuamos nuestro estudio en la epístola, en esa carta tan doctrinal, tan fundamental para la iglesia. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender y conocer lo que es la carta a los romanos. Vamos a orar esta mañana, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre, estamos delante de ti, Señor. Y bueno, Señor, no queremos hacer las cosas rutinariamente, mecánicamente. Hacerlas por hacerlas. No tiene sentido, Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos. Queremos ser genuinos. Queremos ser honestos delante de ti, Señor. Y esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor Dios. Examina nuestro corazón, pruébanos, ve si hay en nosotros camino de perversidad. Por favor, ayúdanos a crecer realmente. Ayúdanos a relacionarnos contigo de la manera que glorifica y exalta tu nombre, Señor. Oramos también, Señor, por cualquier obstáculo que haya para aprender tu palabra, para salir edificados, como dice tu palabra, Señor, en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y por eso estamos aquí, porque tu palabra es útil, porque la necesitamos. Es importante para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esa palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso queremos hacer, Señor, ser entrenados, preparados, capacitados para hacer las obras que tú tienes destinadas desde antes de la fundación del mundo para nosotros como tus hijos. Háblanos a través de tu Santo Espíritu, no sean palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña tu Santo Espíritu. Habla a nuestro espíritu, Señor, habla a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta mañana vamos a estar en Romanos capítulo 17.
Romanos capítulo 17. Es que era para ver si estaban atentos, ¿sí? Siempre la cascarita ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículos 17, o sea que no estaba mal. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. No vamos a abordarlo todo, ya ustedes me conocen, mi estilo de enseñanza, de prédica. Vamos poco a poco avanzando. Lo importante es entender, comprender y ser edificados y obedecer al Señor. Vamos a hablar sobre religiosidad o relación con Dios. ¿Sí? Religiosidad o relación con Dios. ¿Cuál de las dos tenemos? Eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos esta mañana. Voy a leer versículos 17 en adelante. Aquí, tú tienes el sobrenombre de, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruébaslo, y confías en que eres guía de los, luz de los que están en, instructor de los indoctos, o sea, de los inmaduros, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los, sino de quién. ¿Qué buscan las personas? ¿Qué respondería usted si alguien le pregunta qué buscan las personas hoy en día? Siglo XXI, posmoderno, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad del incrédulo, del Hijo de Dios no, ¿verdad? Y no estamos hablando de que no tenemos que progresar o proyectarnos o soñar, no estamos hablando nada de eso. Pero tu vida como hijo de Dios ya tiene un programa, ya tiene un destino. Y debo vivir bajo el programa y el destino es de Dios, no el sistema del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué buscan las personas? Una sola palabra, seguridad. Todos buscamos seguridad. ¿Sí? Acaba de pasar en Estados Unidos. Dependía quién iba a ser presi. ¿En todo país pasa o no? ¿Quién sube? Si sube este o sube el otro, hay indicadores, ¿verdad? Pero ¿qué buscan las personas? Seguridad. Todo el mundo quiere seguridad. Seguridad significa la ausencia de amenaza, la ausencia de miedo, la ausencia de peligro, la ausencia de problemas.
esa cómoda libertad que dice que todo está bajo control. Ahí nos sentimos seguros, ¿verdad? Hablamos de seguridad económica, seguridad laboral, seguridad familiar, seguridad social, seguridad espiritual. ¿Qué te hace sentir seguro a ti? Y estas preguntas no es solamente para ahorita, estas preguntas es para esta semana, por eso es importante anotar, ¿verdad? Para esta semana meditar y preguntarnos delante de Dios, porque aquí podemos responder nosotros, pero ¿qué es lo que Dios ve en nuestro corazón? ¿Qué te hace sentir seguro? ¿En qué está basada tu seguridad de la salvación? Si Dios te hiciera esa pregunta hoy, ¿en qué está basada la seguridad de tu salvación? ¿Qué le responderías tú a Dios? Porque ese es el punto, ¿sabes? ¿Estás seguro de tu salvación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Estamos hablando de seguridad. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿En qué confías para no enfrentar la ira de Dios? ¿En qué estás confiando para no ir al infierno? ¿En qué estás confiando para no enfrentar el día del juicio, de la justa ira de Dios que ya vimos en Romanos capítulo 2? ¿En qué estás confiando? Y la respuesta vamos a empezar a mirarla desde el capítulo 3, versículo 20-21 en adelante. Que esa palabra nos va a quedar grabado absolutamente en nuestra mente. Si tú no estás seguro, ¿cuál es tu seguridad para la salvación? ¿No deberías pellizcarte y hacer algo en tu vida para tener esa seguridad? Porque si no la sabes responder bíblicamente, déjame decirte que cuidado. No soy Dios, pero cuidado, porque si falleces hoy, ¿qué seguridad tienes de que vas a ir a la presencia de Dios? Y estás jugando con algo que es grave y delicado, porque no hay más opciones. O es el cielo o es el infierno. No hay más opciones. Y si eso no te importa, pues realmente es triste, porque debería importarte. ¿Para dónde vas? ¿En qué está basada tu seguridad, verdad? Y mi seguridad debe basarse en la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. En la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Si nos hicieran ahora un escaneo, un examen espiritual, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Religiosidad, apariencia, hipocresía, teoría, moralidad, seguridad falsa? ¿Cuál sería el resultado? ¿Correcto? Como cuando le hacen un escaneo o un rayos X, ¿verdad? Y uno espera, ¿cuál será el resultado para el diagnóstico? ¿Verdad? ¿Cuál sería ese diagnóstico? Que es bueno preguntarle uno a Dios. Bueno, Señor, tú si me haces un escaneo, ¿cuál es tu diagnóstico para mi vida? Es posible, escúcheme muy bien, es posible tener una vida religiosa externamente sin una vida piadosa internamente, ¿verdad? Eso es posible. Por fuera aparentamos algo que por dentro realmente no es una realidad. ¿Sí? Y es importante tener en cuenta eso. Es posible que tú tengas una vida religiosa externamente sin una vida piadosa internamente. Es posible tener una vida religiosa que impresiona a los hombres, pero no a Dios. ¿Sí? Pero no a Dios. Debemos tener una vida de continua obediencia y no una vida de perfecta obediencia, lo cual es imposible. Hay que diferenciar eso. Yo debo tener una vida de continua obediencia,
y no una vida de perfecta obediencia, lo cual es imposible. Pero ¿qué significa una vida de continua obediencia? Implica que reconocemos que estamos en la carne, que pecamos, pero también llevamos una vida de continuo arrepentimiento. Confieso mi pecado, me arrepiento, me duele, no quiero volverlo a hacer, me aparto. Eso es, porque perfecto no es nadie todavía. Nadie ha llegado, ¿verdad? Pero miren, iglesia, porque vuelvo y repito, es mi responsabilidad delante de Dios que tú tengas sana doctrina, ¿verdad? Enseñar la Biblia acorde a lo que dice la palabra de Dios. Pero algo que Dios ha puesto en mi corazón es precisamente eso, y lo hacemos en amor. Es realmente que tú estás seguro de tu salvación, o estás mostrando una apariencia externa donde no hay una realidad interna. ¿Sí? Mire lo interesante, que a veces uno ve en el servicio que es pecaminoso totalmente. ¿A qué vienes el domingo? Hay que empezar por eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué ve uno a veces? Por eso es que a veces no es bueno la tecnología, no digo que para todo el mundo, pero la tecnología dentro del celular, ¿por qué? Tú miras la Biblia ahí y ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Te llegan los mensajes y empiezas, como tú no eres maduro, porque un maduro, ¿verdad? Suene, timbre, después de mi servicio, revísolos. Pero ahorita estoy escuchando es a Dios. Pero empezamos, y es triste eso, porque significa que a ti no te importa Dios. Dios no es importante para ti, porque se trata de eso. Estoy ahorita, no me interesa nada más ahorita. No me interesa nada más, sino mi Señor, mi Dios. Y Él tiene que ocupar un lugar importante en mi vida, que se acabe el mundo. Entonces, si a ti te entra una llamada, un mensaje, se te está quemando tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a apagarla? ¿Vas a ir a salvarla? ¿Vas a ir a qué? Estoy siendo dramático, ¿verdad? Pero son cuestiones que debe confrontarnos, porque se trata de eso. Ese sermón ya está como cansón y largo ya, ¿verdad? ¿Cuántas cosas yo le digo a usted? Muchas veces enfatizo eso porque me gusta estudiar la Biblia así. Y me gustaría transmitirte eso a ti de corazón. ¿Sí? Mire la Biblia, mire palabra por palabra. Ese versículo que tú tienes ahí tiene poder para transformar tu vida, para cambiar tu vida. Y eso es importante y valioso. ¿Sí? ¿Quién es Dios para mí realmente? Ese es el punto. ¿Correcto? Entonces, si a usted le cuesta, traiga su Biblia. Traiga su Biblia. Si a usted le cuesta los mensajes y eso, traiga su Biblia. Pero aquí no es para venir a ver mensajes. No es para responder mensajes. Por más hábil que usted sea, muchas veces los jóvenes, no, sí, yo estoy escuchando allá al pastor, pero también estoy aquí. No. ¿Sí? No. No es correcto. Eso ofende a Dios. Porque cuando tengas mire, hay una advertencia en Proverbios. Léase Proverbios capítulo 2, si recuerdo bien. Hay una advertencia. Si tú te burlas de Dios, Dios se va a burlar de ti. Pero cuando Dios quite la gracia suya sobre mí, porque yo no le presté atención, cuando yo tenga el agua en el cuello y busque a Dios, Dios no me va a prestar atención. ¿Por qué? Porque yo me burlé de Él. No le presté la atención necesaria. Entonces, eso es importante y ustedes saben que aquí trabajamos eso. Y no quiero volver a ver, porque es ofensivo. No quiero volver a ver que alguien esté con el celular mirando otras cosas. Y se lo digo con amor. Para eso se hubiera quedado en la casa usted. En serio. ¿Verdad? Porque aquí estamos estudiando la palabra de Dios y vamos a honrar
a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Vamos a hablar de los privilegios. Recuerden que en Romanos hemos visto que ya Pablo ha hablado de la condenación, de la ira de Dios sobre ¿quién? Sobre el inmoral, ¿verdad? El inmoral dice que habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, ¿verdad? Y a él no le interesa el juicio de Dios. Él dice, sí, yo lo entiendo, sé que existe Dios, sé que va a venir un juicio, pero no me importa, no me interesa. Ese es el inmoral, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Cuando entramos a Romanos capítulo 2 empezamos a hablar del moral, ¿correcto? Del que hace, por naturaleza hace lo que dice la ley. Entonces él confía tanto en sí mismo, en sus buenas acciones, que dice, no necesito a Dios. ¿Para qué una religión si no lo necesito, verdad? O también el moralista es el que está en una religión, pero realmente no ha entendido que necesita a Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque es tan bueno que antes es Dios el que lo necesita a él. Y ahorita estamos entrando en el judío, en el religioso, ¿verdad? El que cree que su seguridad de salvación está basada en sus privilegios y en sus beneficios. Privilegios. Pablo enumera diferentes formas cómo el judío de su tiempo se gloriaba, se jactaba, se ufanaba de los beneficios que él había recibido como herencia. El judío se consideraba justo en sí mismo. ¿Qué derecho tienes para entrar al cielo? Si alguien te preguntara hoy, venga, yo lo veo a usted con la Biblia. Yo por ahí he escuchado cánticos de alabanza en su casa. Lo he visto entrar a una iglesia. Y si nos preguntan qué derecho tienes para entrar al cielo, ¿qué diríamos? ¿Saben que es una buena pregunta para saber en qué estoy creyendo? ¿En qué me estoy basando? ¿En qué me estoy fundamentando? ¿Realmente? El primer privilegio o beneficio que le da una falsa sensación de seguridad al judío, ¿cuál es? Versículo 17. Ahí tenemos tres. En el versículo 17 tenemos tres. Falsa seguridad. Pablo va a romper ese muro de falsa seguridad para el judío. ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Por qué Pablo quiere romper ese muro de falsa seguridad para el judío? Porque lo ama y quiere que entre el reino de Dios. No lo está juzgando, no lo está criticando, no lo está regañando. Le está diciendo la verdad porque lo ama, porque no quiere que se condenen, no quiere que vayan al infierno, ¿verdad? ¿Cuál es el primer privilegio o beneficio que le da una falsa sensación de seguridad? Según versículo 17, primero dice que es judío. Ser judío. Tienes el sobrenombre de judío, ¿verdad? Es un término de nacionalidad, de distinción, de singularidad, un título de honor. Eso era. Ser llamado judío es como hoy en día un apellido muy famoso, muy popular, ¿verdad? Perdón, popular no, muy singular, ¿verdad? Que da distinción, que da clase. Ellos entendían que si eras judío, tú eras descendiente ¿de quién? De Abraham. Muy bien, de Abraham. Y que la mayoría de los hombres, como nosotros gentiles, que no somos el pueblo de Dios, que no somos judíos, no podemos decir cosa semejante, ¿verdad? No lo podemos decir. Creían que eran mejores, superiores que los demás. En vez de tener por esos privilegios y beneficios de Dios, tener una actitud de humildad y extender el reino de Dios a las demás naciones y ser luz a las demás naciones, tomaron esos beneficios como superioridad. Pero no solamente para el judío aprendemos en cuanto a eso, sino también en nuestra vida. Como cristianos y creyentes nos puede pasar lo mismo. No cumplimos los propósitos de Dios, sino simplemente creemos que Dios tiene una obligación con nosotros y no cumplimos la labor o la tarea que Dios nos ha encomendado. También como creyentes, hijos de Dios, nos podemos caer en ese engaño y en esa mentira, en esa falsa seguridad. Por eso la pregunta que les hago al inicio, ¿en qué se basa la seguridad de tu salvación? ¿En qué está basada? ¿Sí? Ahora, cuando Cristo vino, le enseñó, como después Pablo,
Le enseñó que no había ninguna garantía de salvación en ser descendientes de Abraham. Y también le enseñó que es posible considerarse como hijo de Abraham, aun si usted no fuera judío. Y eso era una ofensa para los judíos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan. Vamos y recordamos esa historia, ese tiempo de Jesús aquí en la tierra, en este mundo, en Israel, con los fariseos, ¿verdad? Y con los religiosos de su tiempo. Juan capítulo 8, mire lo que Jesús les dice directamente, ¿verdad? Los confronta en amor, pero les habla la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32, que lo conocemos y lo repetimos tanto, ¿verdad? En ese diálogo Jesús dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará. Versículo 33, le respondieron. Mire lo primero que le responde. Mire con qué le responde. ¿Sí ve? Con su primer privilegio y beneficio. Venga Jesús, usted no sabe con quién está hablando. Nosotros somos del linaje de, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué te crees tú? Imagínese, ¿verdad? Pero mire, si Jesús es Dios mismo y ellos no honraron a su Creador y a su Señor, ¿no nos puede pasar lo mismo a nosotros? ¿Cómo estamos viendo a Dios nosotros? ¿Qué le decimos a Dios? Dios, tú no sabes quién soy yo. ¿Sí? Y todas las cosas buenas que yo hago. Tengo una buena familia, pero todo eso es apariencia y fachada. Realmente, porque eso no nos sirve ni nos ayuda para la salvación. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de... ¿Cómo dices tú? ¿Cómo te atreves, Jesús, a insultarnos de esa forma y decirnos que seremos libres si somos libres? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Eso es lo que el orgullo hace. ¿Saben qué hace el orgullo? Porque eso es orgullo, lo que ellos tienen es orgullo, no humildad. ¿Saben qué hace el orgullo? El orgullo hace endurecer el corazón. El orgullo hizo que los judíos olvidaran que habían sido esclavos de los egipcios por ¿cuánto tiempo? Ah, no, nosotros no somos esclavos, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Por qué nos dice que si conocemos la verdad, seremos libres? ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. 400 años en Egipto se les olvidó la historia de su pueblo. Y la sabían, porque se la sabían de memoria de pequeñitos, de memoria la tienen que saber. Pero no solamente fueron los 400 años en Egipto que se les olvidó. Se les olvidó que habían sido esclavos por 350 o 400 años de diferentes tribus durante el tiempo de los jueces. También se les olvidó esos 400 años de esclavitud. También se les había olvidado que habían sido esclavos de Asiria por varios años, que habían sido esclavos de Babilonia por 70 años, que habían sido esclavos de los griegos por otro número de años. Y ahora en el tiempo que vivían, eso es lo más descarado que pueda haber. En el tiempo que vivían, ¿de quién eran esclavos? De los romanos. Nosotros no somos esclavos, ¿verdad? Mire, esto nos enseña a aprender a evangelizar. Ese es el problema del cristianismo hoy en día. Ese es el problema de llenar iglesias por llenarlas y por tener un beneficio de lucro. Y los que hacen mercadería de la palabra de Dios es engañar a las personas. Porque no, tú no eres esclavo. Tú estás bien, tú haces buenas cosas. Y lo que hemos enseñado, y por eso enseñamos evangelismo y discipulado, ¿verdad? Es que cuando yo le llevo el mensaje que Dios dice que debo llevarlo y anunciarlo a otras personas, yo no puedo negociar el principio de que eres un esclavo. Eres un esclavo y necesitas libertad en Cristo Jesús. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de la persona? Como los judíos, ¿verdad? Nosotros no somos. Nosotros no somos esclavos. Sí, Señor, eres esclavo. Y si la persona nos niega la esclavitud, ¿qué tenemos que mostrarle? ¿Qué tenemos que mostrarle?
Ustedes saben que ya está del... Pero ¿cómo? Si él dice no soy esclavo, no soy pecador, ¿qué le mostramos? ¿Le muestro la Biblia? ¿Qué le mostramos? ¿Qué lo va a convencer de su pecado? Duro. La ley. La ley. La ley vino para eso. Vamos a verlo en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. La ley vino para juzgar, para que toda boca se cierre y el hombre quede bajo el juicio y la ira justa de Dios por su esclavitud y su pecado. Nadie es justo por las obras, ¿verdad? Pero la ley vino para que convencernos de nuestro. Pero ellos estaban envanecidos de la ley. No solamente del título de ser judíos, sino también se envanecieron sobre la ley, ¿correcto? Entonces, se les olvidó a ellos el tiempo de esclavitud. Mire Juan capítulo 8, versículos 36, 37, 39, 41 y 44. Empiezo con el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Versículo 37. Sé que sois descendientes de, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en... Ah, no, pero eso no era malo, matar no era malo, no eran esclavos, no tenían un deseo carnal, ¿verdad? De envidia, de celos por Jesús. Pero mire, eso es lo que hace el orgullo. El orgullo, ¿qué hace? Enceguece. Nos cerramos, endurecemos nuestro corazón. El orgullo destruye y arruina. ¿Sí? Versículo 37, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre, de nuevo, ¿sí ven qué terquedad? ¿Qué terquedad? Nuestro padre, ¿quién es? Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué harían? Las obras de Abraham haríais, ¿verdad? 41. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Imagínense. ¿Sí ven la falsa seguridad? Identificamos la falsa seguridad en privilegios y beneficios que mostraban externamente algo que no era genuino internamente. Nosotros también podemos caer en ese engaño, en esa mentira, y eso es lo grave. No, yo he escuchado gente que lleva años en el cristianismo. No, pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe cuántos años yo llevo en el evangelio. Usted no sabe cómo Dios me ha usado. ¿De qué sirve esa jactancia y ese envanecimiento? Es una falsa seguridad. Eso no sirve de nada. ¿Correcto? Versículo 44. Mire lo que concluye Jesucristo. Vosotros, Dios no es su padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y se los explica. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Lo querían matar, pero no reconocen como pecado. Pero Jesús les dice, ustedes no son físicamente, biológicamente pueden ser descendientes de Abraham, pero espiritualmente no lo son. No lo son. Ustedes están condenados. Ustedes van al infierno. Porque tienen una falsa seguridad. Tienen una falsa seguridad. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la ¿qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le está ayudando a entender que aunque ellos eran descendientes de Abraham, espiritualmente eran hijos de Satanás. No eran herederos de la salvación, no tenían la salvación, no tenían la verdad, aunque la entendían. Ese es el peligro, mis hermanos. Ojo, iglesia, lo podemos entender, ¿verdad? Lo podemos saber,
Pero ¿realmente saben cuál es el problema? Hay mucha gente que tiene una fe intelectual y hasta dicen versículos de memoria, pero no ha bajado acá, no ha bajado al corazón, porque de la abundancia del corazón, y cuando baja en el corazón y lo entiendo y lo acepto y me humillo y lo amo, ese evangelio, ¿qué va a salir de mi boca? El evangelio. Yo voy a ir. Yo creo que dentro de más añitos me voy a colgar un parlante, alguna cosa, y voy a ir por donde vaya, voy a ir predicando el evangelio, porque me fascina, amo predicar el evangelio de Cristo. Pero es nuestro estilo de vida. No es porque yo sea pastor, así no lo fuera. Pero el entender el evangelio y la necesidad de los que están afuera, como Jesús, mire lo que está haciendo Pablo. Y todos amaban a esta gente que tenía una falsa seguridad. Y les decían, si mueres hoy, ¿estás seguro de que entres a la presencia de Dios? Ese es el punto. Y eso es lo que nos enseña el texto. Es a evaluar, a examinar y ver dónde está nuestra seguridad y nuestra confianza. El segundo beneficio ¿cuál es el segundo beneficio? Versículo 17. Entonces recordemos, Pablo va a destruir las falsas seguridades de los judíos. Su seguridad es insegura. Pablo en amor confronta la insuficiencia de sus falsas seguridades. Ese es el tema que estamos trabajando y vamos a abordar. Vamos a continuar abordando, ¿verdad? Es destruir las falsas seguridades de los judíos. Su seguridad es insegura y Pablo lo hace por amor. El segundo beneficio fue ¿qué? La ley, según versículo 17. El judío confiaba en la ley externa que le fue dada por Dios a través de Moisés, que ya la vimos en los textos anteriores. Ellos no usaban la ley para guiar sus vidas, ellos consideraban la ley como una garantía de la salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Usar la ley, usar los mandamientos, no como una guía espiritual para mi vida, sino como una garantía de mi salvación. Ya la tengo, ya soy salvo. Pero no es así. No es porque yo diga, porque voy a la iglesia, porque hago esto, ya tengo la seguridad de mi salvación. ¿Sí? Porque tiene que ver con lo interno, no con lo externo. Tiene que ver con lo interno realmente. Entonces mire lo interesante en cuanto a ellos, en cuanto a su nombre o título de nacionalidad, de raza, de ser significativo. Y ahora la ley. Miremos Miqueas, vamos a Miqueas, por favor. Antiguo Testamento, no lo vayan a buscar en el Nuevo Testamento porque no lo va a encontrar. Y ahí donde más blanco están las hojas de la Biblia, por ahí está. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Miren la situación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La condición del pueblo de Israel. Miqueas capítulo 3, lo que dice el profeta Miqueas, acusando a los líderes de la nación de Israel. Miqueas capítulo 3, versículo 11. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Sus jefes, ¿qué hacen los líderes de la nación de Israel? Sus jefes juzgan ¿por qué? Por cohecho. ¿Qué hacen sus sacerdotes? El liderazgo espiritual. No solamente era el liderazgo nacional o político, sino sus sacerdotes, los líderes espirituales, enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por. Y se apoyan ¿en quién?
diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad, ¿verdad? El problema es que nos pase y nos suceda a nosotros, creyendo que como ya entiendo y ya comprendo sobre el Evangelio de Cristo, pero realmente internamente no tengo una relación personal con Dios. No oro, no leo la Biblia, no estudio la Biblia. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Saben por qué nosotros tenemos los estudios a las 8:30 de la noche? ¿Saben por qué? Porque entendemos que hay gente que ama al Señor y quiere estudiar la palabra de Dios, pero están saliendo de su trabajo 6:30, 7 de la tarde. Pero anhelan y quieren estudiar y conocer al Señor. ¿Verdad? ¿Es la situación de nuestro país? Sí. ¿Saben que hay personas que lo hacen contrario a nosotros? Conozco iglesias que lo hacen contrario a nosotros. ¿Saben a qué hora citan a la gente? 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Allá le llega la gente. Los que aman al Señor llegan a estudiar la palabra de Dios. Porque es la situación que vivimos nosotros. Hay gente acá que me dice, pastor, pero es que no tengo tiempo. El trabajo, los compromisos. No tenemos problema. Si usted quiere estudiar y conocer a Dios, yo no tengo problema en venir a las 5 de la mañana a estudiar con usted la palabra de Dios. Ya lo estamos haciendo 8:30 de la noche. Yo he estudiado la Biblia con personas acá 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque soy o no soy. ¿Amo o no amo? ¿En qué está basada tu seguridad de la salvación? En saber que ya me dijeron que soy cristiano y que ya soy hijo de Dios, y está basada en el bautismo. ¿En qué está basada mi salvación? Si en mi corazón no palpita el anhelo y el deseo de conocer a Dios, de estudiar, de esforzarme, lloviendo, no lloviendo, venir en bicicleta, caminando. Muchos años yo ejercí ministerio, caminando, unas caminadas, y pasé por muchos potreros y lugares de compartir y todo ese potrero que antes no habían construido. Y me iba para la Gaitana, para la gloria de Dios. No lo estoy diciendo por envanecimiento mío, sino que realmente palpita el corazón hasta dónde estamos dispuestos a ir a predicar el Evangelio y a estudiar con la gente la palabra de Dios. ¿Hasta dónde está dispuesto tu corazón para conocer al Señor? ¿Realmente lo amamos como Dios dice? ¿O tenemos una falsa seguridad como los judíos? No, yo ya estoy seguro. Yo me congrego una vez al mes, no estudio la Biblia, no oro, ¿verdad? Ya fui bautizado, pero tenemos mire lo que decían ellos. ¿En quiénes se apoyaban? Se apoyaban en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Eso es una falsa seguridad. Sus líderes estaban corrompidos, corruptos. Sus líderes se ufanaban de la ley. Ellos asumen que no va a venir ningún mal. ¿Por qué? Porque Dios está entre ellos. ¿Y Dios estaba entre ellos? No. No, lo estaban menospreciando, lo estaban rechazando, lo estaban sacando de sus vidas. Pablo dice a los judíos lo mismo. En el tiempo de Pablo, a los judíos del tiempo de Pablo, ustedes se enorgullecen de la ley, pero violan la ley que les sirve. ¿Cuál es el beneficio de tal cosa? Miremos Mateo y terminamos esta mañana mirando Mateo, por favor. Mateo capítulos 6 y 7, más que todo, aunque empieza el capítulo 5. Mateo capítulo 5 al 7 es conocido como el Sermón del Monte, cuando Jesús predica a la multitud, a sus discípulos y a la gente que está a su alrededor desde una colina. Mateo capítulo 5, capítulo 5, 6 y 7. Puede leerlo en su casa esta semana y meditar y recordar el pasaje bíblico. Jesús enseña su sermón, pero este sermón demolió los muros de falsa seguridad del judaísmo, de esa religiosidad. Por ejemplo, si miramos Mateo capítulo 5, versículo 20, mire lo que concluye Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los... ¿Sí ven? Si nuestra justicia no está basada en Cristo Jesús realmente, no vas a entrar en el reino de Dios. Si tu justicia está basada en tus esfuerzos y confiando porque de vez en cuando me congrego o voy fielmente y me congrego, pero no estás estudiando. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos ahí mismo en Juan capítulo 8? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Los que permanecen en su palabra, conociendo su palabra. Pero ¿saben que hay un enemigo como león rugiente que viene y te obstaculiza para que no estudies la palabra de Dios y te complica tu vida y te complica todo? Y nosotros como niños pequeños, ingenuos o inocentes, nos dejamos engañar. Y creemos que no hay tiempo. Para el Señor no hay tiempo, pero yo ya soy salvo. Cuando muera voy a entrar al reino de Dios, pero no tengo tiempo para conocer a mi Señor, aquel que lo dio todo por mí, aquel que se despojó, se humilló y sufrió una muerte horrenda y horrible por mí, por mi pecado. Jesús les dice, si su justicia no está en Cristo Jesús, no entran al reino de Dios. Capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice. Jesús derriba su propia justicia. Jesús derriba sus oraciones. Jesús derriba su ayuno. Jesús derriba su ofrenda. Porque no era de la forma correcta, como debía agradar a Dios. Mire Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los. ¿Por qué? Porque ellos aman. ¿Qué es lo que ama el hipócrita? El orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? ¿Qué es lo que ellos aman? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su. Ya tienen su recompensa. Ya la tienen. Aman eso, no aman al Señor. No aman al Señor. Al sacrificio que hizo el Señor por amor a ellos. No, se aman a sí mismos. Esa es una justicia falsa. Por eso les dice, si su justicia no es superior a estos hipócritas que oran, que enseñan la palabra, que ayunan, que demudan sus rostros para mostrarle a los demás, uy, qué espiritualidad la de este hombre. Si esa justicia no es superior, no está en Cristo Jesús, va camino al infierno. Va camino al infierno. Y Dios tenga misericordia de que no mueras hoy, porque vas camino al infierno. El Señor yo no lo estoy diciendo, Mateo 5:20 lo dice. Mateo 5:20 lo dice. Mateo 6:16, miren lo que dice el Señor. Mateo 6:16. Cuando ayunes o ayunéis, no seas austeros como los, porque ellos demudan sus rostros. Resalte los para. Usted recuerde, los para son propósito. ¿Para qué? Para mostrar a quiénes, a los hombres, no a Dios, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su. Y termino con Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de quién. Para propósito. ¿Por qué lo hacían? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los. No son suficientes. Esas justicias humanas, carnales, esfuerzo humano, no son suficientes para entrar en el reino de Dios. Y mire cómo concluye el Señor el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que va a pasar ese día en el día del juicio. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre no hicimos esto, Señor? Señor, yo por lo menos cuando salía de la casa me echaba la bendición, me persignaba, ¿recuerdan? No, Señor, yo cuando esto hacía tal cosa.
¿De qué te sirve eso? ¿De qué te va a servir eso? Mire lo que el Señor dice, versículo 23. Entonces les declararé, nunca, nunca, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué te responderá Cristo cuando estemos delante de Él? ¿Qué nos responderá el Señor? Cuando evangelizamos es importante derribar esos muros de falsa seguridad que tienen las personas, tanto nosotros como los que no conocen el verdadero evangelio. Padre, estamos delante de ti esta mañana. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Dios. ¿Qué serían nuestras vidas sin ella? ¿Por qué? Porque tu palabra forma y moldea nuestra forma de pensar, pero también nos redarguye con nuestra mala forma de pensar, con nuestra mala conducta. Y si Dios hoy me ha hablado, y si Dios hoy me ha exhortado, porque es Él, no soy yo, debe ser el Espíritu de Dios. Porque si soy yo, si tú lo atribuyes a mí, estamos cometiendo el mismo error. Es una justicia carnal que no glorifica el nombre del Señor. Es el Espíritu de Dios. ¿Vas a obedecerlo? ¿Te vas a dejar redarguir? ¿Vas a corregir? ¿Vas a ser instruido en justicia? ¿Te vas a arrepentir? En este momento, ahí donde tú estás, le puedes pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque he construido falsas seguridades en mi vida. Porque estoy confiado en mi buen trabajo. Porque estoy confiado en mi buen ingreso. Porque estoy confiado en el hecho de que sí, ya me evangelizaron y hice una decisión. Estoy basado en una decisión. Estoy basado en que ya tengo una casa, tengo 4 paredes, ya estoy seguro. ¿En qué, Señor? ¿En qué, por favor, te suplico esta mañana? Derriba, por favor, Señor, esas falsas seguridades en nuestras vidas. Desnúdanos, Señor Dios, de esas falsas seguridades. Padre, ayúdanos, porque te necesitamos. Dile al Señor ahí donde estás. Examíname, Señor. Examíname. Porque tenemos temor de que tú nos quites esa falsa seguridad. ¿Y qué va a pasar con mi vida entonces? Y me da miedo. Y me siento inseguro. Pero ¿en qué está basada nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe entonces? ¿En nosotros mismos? ¿En el reino que estamos construyendo nosotros mismos? ¿En nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad? ¿En qué está tu seguridad? ¿En quién está tu seguridad? Padre, ayúdanos, por favor. No juzgamos a tu pueblo, antes oramos por tu pueblo. Trae salvación a tu pueblo, a Israel, porque la amas. Es como la niña de tus ojos. Te has derramado lágrimas por tu pueblo porque lo amas. Pero no permitas que nosotros sigamos esos pasos, Señor Dios. No permitas que sigamos esos pasos de menosprecio hacia ti, Padre. De creernos superiores, creernos lo que no somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.